Familia, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Bienvenidos y gracias a Dios por que podemos alabar al Señor esta tarde también. Y gracias a Dios que el Señor, entre los dones que da a su pueblo, también le damos gracias que nos ha dado siervos del Señor que nos llevan ante la presencia del Señor en alabanza y adoración como Elías. Y quiero aprovechar para que, por favor, acaba de sacar un conjunto de las varias piezas que han escrito obviamente por la gracia de Dios, y búsquenlo en cualquier, como Spotify, cualquier cuestión que ellos se llaman como su título como grupo, como ciudadanos de otra tierra. Y si buscan por ahí, se van a encontrar 11 o 12 canciones que acaban últimamente, en los últimos 5 días, de poner a circular en los sitios de música, y obviamente alabanzas y canciones para gloria de Dios, y creo que es también para edificación de nuestra fe. Así que, y no solamente lleguen ahí, sino aparte pónganle compartir para que se multiplique en muchos lados, porque creo que es de bendición para muchos lugares. Cualquier sermón, cualquier alabanza, cualquier algo que el pueblo de Dios le sea dado por el Espíritu de Dios, que tenga la palabra de Dios, siempre va a ser de vida y de espíritu. Vamos a la lectura en Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a continuar en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10, por favor, y sigan con su vista la santa palabra de Dios. Primera de carta a los Corintios capítulo 3, verso 10. Escrito está en la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque por el fuego. Amén. No saben, 16, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, y te damos gracias que el mismo Espíritu que inspiró esta palabra es el mismo Espíritu que puede iluminarla a nuestro entendimiento. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Ven y sigue iluminándonos. Sigue trayendo luz, Señor, en las áreas donde todavía la oscuridad permanece aún invisible a nuestros ojos, para que sigamos caminando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, para vivir para gloria de Dios Padre. Gracias te damos que somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia, y somos muy parecidos a la iglesia en Corinto. Por favor, Señor, no nos dejes ahí donde estamos. Sigue adelante y sigue perfeccionando la obra que tú mismo empezaste en nosotros hasta el día santo y esperado por todos, el día de Jesús. Te damos gracias, Señor, que tú puedes hoy edificar la fe de los santos, salvar a los perdidos
y una vez más manifestar tu gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro, te estamos pidiendo estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Cierto es que un edificio, cuando se planea y se pone simplemente en trazos en un lindo papel, con medidas muy específicas y todo, es una cosa en papel. Otra cosa es en una maqueta que representa la obra ya terminada, que estaba solamente en trazos. Pero aún, otra cosa más grande, impactante, es ya la obra terminada en lo real. Recuerdo que enfrente de la casa, cuando vivía en la avenida Hidalgo, edificaron la torre médica. Y cuando edificaron la torre médica, la profundidad, por lo menos, tenía unos 12 metros de profundidad. Hicieron primero un boquete de por lo menos unos 12 metros. Y ahí, y a mí se me hacía raro, o sea, ¿sí qué van a construir? ¿Y por qué 12 metros hacia abajo? Preguntándole a algún arquitecto acerca de esto, me decía, si se va a construir un edificio, se tiene que buscar hasta donde hay roca firme para poder soportar lo que se va a poner encima. ¿Por qué? Porque si no está firme, parejo y no se anclan ahí las columnas del edificio, fácilmente este edificio se puede venir abajo en un lugar donde hay temblores o puede tener desgaste más pronto porque empieza a cuartearse y hay que darle demasiado mantenimiento. Yo no sabía que esa era la razón por la cual a veces, sobre todo en casos como un edificio, se tiene que llegar a lugares donde puede realmente anclarse todo lo que va a llevar hacia arriba y que esto pueda soportar. Exactamente eso es lo que sucede en la vida del creyente. Nuestro Señor tiene que venir y nuestras convicciones, la tierra donde va a ser creada la obra de nuestro Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, que nos muestra la gloria de Jesucristo, esa obra se encuentra primeramente con que hay demasiada tierra floja y obviamente un corazón, para empezar, endurecido, que no es la roca de nuestra salvación. Y todo lo que tiene que ser removido de nuestra estructura de pensamiento para que realmente la verdad del Evangelio sea plantada y cimentándonos nosotros por la obra y la gracia de Dios a través de Cristo, el Espíritu Santo realmente pueda edificar una fe firme en una vida totalmente, no solo nacida o venida a ser una nueva creación, sino que siga siendo transformada hasta el día final, el día de Jesucristo. Eso es lo que vamos a empezar a ver aquí en este pasaje y quisiera que viéramos en el versículo 10 y 11 el fundamento. Pablo está hablando del fundamento y es uno solo, es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. De versículo 12 al 15 veremos la obra que tiene que ser probada por fuego. Y por último, en el versículo 16, el templo. El templo es propiedad de Dios. El templo es propiedad de Dios. Veamos acerca del fundamento. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia, a nuestros hermanos en Corinto. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Pablo no está diciendo que él, en su capacidad de un verdadero apóstol de Jesucristo, que bien podría decirlo, en su capacidad de apóstol, en su capacidad de fariseo convertido, en su capacidad de conocimiento que adquirió a los pies de Gamaliel como su maestro, Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. La gracia de Dios que me fue dada. Mis amados hermanos,
No hay un solo creyente en toda la historia de la redención de la tierra que no viva por gracia, en gracia y para recibir más gracia, gracia sobre gracia cada día de su vida. Nosotros, el reino de los cielos, que es manifiesto solo en la iglesia del Señor Jesucristo, es producto de la gracia. La gracia de Dios. Y Pablo está hablando y confesando que solamente, por eso dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, conforme a la gracia, mis amados, todos tenemos una medida de gracia. Y en función de esa medida de gracia es que podemos obrar. Spurgeon tuvo una medida de gracia para que en su tiempo 10,000 personas estuvieran escuchando el evangelio, donde él predicaba el evangelio. El doctor Martin Lloyd Jones, así como a Spurgeon en el siglo XIX se le conoce como el príncipe de los predicadores, en el siglo XX se reconoce al doctor Martin Lloyd Jones, que es el príncipe de los predicadores del siglo XX. Mis amados, aquí el asunto no es que sean el príncipe de los predicadores, porque todo lo que fueron, y ellos lo pudieron reconocer y manifestar cada vez que predicaban, lo que eran y lo que hacían era producto de la gracia de Dios. No nos olvidemos, repito, de que todo lo que tenemos es por gracia. No solamente la salvación, que es lo más importante, el perdón de nuestros pecados y la promesa de resurrección de los muertos, porque no hay nada más glorioso que eso. Siempre en el pueblo de Dios y en el servicio y en la dinámica de la vida eclesiástica, de la vida de la iglesia, siempre conforme a la dinámica de la vida en la sociedad, empezamos a movernos de la misma manera y pensamos que todo se trata de que el que tiene más es el que puede dar más. El que se esfuerza más es el que puede obtener más. Y en el reino de los cielos no es así. El más grande privilegio de un ser humano en toda la historia de la humanidad es poder llamarse hijo de Dios. No es ser príncipe de los pastores en el siglo XIX como Spurgeon. No es ser príncipe de los predicadores en el siglo XX como Martin Lloyd Jones. No es ser un Paul Washer del siglo XXI, no. No es ser un John MacArthur, no. Es ser un hijo de Dios. A la hora de presentarnos delante del Señor, tanto uno como otro, todos ellos, la única posibilidad de entrada que tuvieron nuestros hermanos en la fe a lo largo de la historia, el mismo que hoy tenemos y el futuro, los futuros hijos, es llegar únicamente con un solo nombramiento. Soy un hijo de Dios, pecador, lavado por la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo, mi Dios, porque Él fueron instrumentos para salvación de otro más, su esposo incrédulo. Habrá otros que llegarán a la gloria con 5 almas que conocieron la verdad del evangelio y fueron liberados de la cautividad del pecado y las mentiras del mundo. Solamente 5. Habrá otros que llevarán miles porque vivieron en la época de los medios, y habrá gente que jamás conocieron, pero a través de su predicación sus almas fueron tocadas, destrozados en sus cuadraturas de pensamiento irracional que ofrece este mundo, y entraron en verdadera sensatez por la guianza del Espíritu Santo para arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo, como lo ordena el Evangelio de Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesús, y nadie puede recibir si no llega a la convicción de que es un pecador totalmente en rebelión contra Dios y que la única posibilidad que tiene de acceder al trono del Padre es la confesión y arrepentimiento de pecados, habiendo descansado en fe de que en Cristo Jesús todo fue pagado ya. Entonces, el apóstol Pablo habla de esa gracia, y conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto.
Ahora está hablando de Pablo que por gracia él tiene la capacidad de edificar. Por gracia él tiene capacidad de construir. Sí, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica sobre él. El apóstol Pablo le está diciendo esto a Corinto, porque obviamente en su viaje misionero, donde había evangelizado en Corinto, la ciudad de Corinto, obviamente había proclamado el evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios había venido por él a echar abajo todos los argumentos de mentira y engaño en el que vivían la gente en Corinto, sea gentil o sean algunos judíos que andaban por ahí errantes. Pero Pablo deja claro que él vino y puso el fundamento y dice, y otro edifica sobre él. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque Pablo tiene que derribar los argumentos que se han levantado en los creyentes de Corinto. Recordemos que unos eran de Apolos, otros eran de Pedro, otros eran de Pablo, otros eran de Jesús. O sea, cada quien pensaba que era de diferente hombre. Y Pablo dice, lo único que hice como arquitecto es que puse el fundamento y otro edifica sobre él. O sea, sobre el evangelio que les di es que Apolos pudo venir. Apolos vino a cosechar o a regar, pero el crecimiento lo dio Dios, ya lo había dicho él anteriormente. Dice, ahora cada uno de aquellos que vienen después, que ya el fundamento está puesto, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pablo dice, simplemente puse el fundamento. El que se le pone encima al fundamento no es cuestión mía. Cada uno tendrá que tener mucho cuidado. Cada uno tendrá que tener mucho cuidado. Mis amados hermanos, es muy triste en la iglesia del Señor Jesucristo que hay gente que conoce la verdad, pero sin embargo que no continúa en la verdad porque inmediatamente cae en manos de un engañador que dice ser la iglesia del Señor Jesucristo, cuando es simplemente la iglesia mormona, o dicen ser conocedores de Jesús, cuando son los testigos de Jehová. Que estamos hablando no solamente de falsas iglesias, sino totalmente fundamentadas en algo totalmente del vil infierno y del demonio. Sí. Ahora, obviamente la gente que no conoce la verdad puede considerar que todas las religiones son iguales, que los mormones y los testigos y todos son religiones, precisamente porque no conocen el fundamento. Cuando conocen el fundamento pueden ver realmente qué hay y qué se le está poniendo encima. Y dice aquí el apóstol Pablo, si cada uno tenga cuidado qué le pone encima, cómo edifica, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pablo simplemente quiere enfatizar el fundamento de un verdadero edificio de parte de Dios se llama Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento porque entonces no se llama iglesia, porque entonces no se llama cristiano, no se llama creyente, no se llama hijo de Dios. Es un hijo del diablo que cayó en un autoengaño. Alguna vez he comentado esto, que ya me ha ocurrido más de una vez que llegando testigos de Jehová a la casa y que si tengo tiempo para escucharlos y solamente quiero tomar unos minutos para hablarle de Jesús. Claro que sí, vamos a hablar de Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿Cómo que cuál Jesús? Jesús, el Hijo de Jehová. Y le dije, ok, está bien, siéntese, vamos a hablar de Jesús, Dios. ¿Jesús Dios? No, el Hijo de Jehová.
disculpe, Jesús es Dios. No, entonces ya estamos hablando de un Jesús diferente. O sea, eso lo he vivido. El asunto es que podemos mencionar a Jesús, pero ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? O sea, ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús no es Dios, no es el Jesús de la Biblia. Si no es Jesús el que vino a la tierra a salvar lo que se había perdido, el que es totalmente hombre y totalmente Dios, aunque tu cerebro no lo pueda esto totalmente desenrollar o explicar, sin embargo Jesús es Dios, hecho hombre. El Verbo de Dios encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Mis amados hermanos, Jesús es Dios y no hay otro fundamento. Tú puedes estar aquí y puedes venir y tener 6 meses viniendo aquí, y si todavía no has conocido que Jesús es Dios hecho hombre, si todavía no puedes aceptarlo, tampoco puedes entonces creer que Él en la cruz estaba tomando y recibiendo el castigo de tus pecados puestos sobre Él, para que tú recibieras la perfecta justicia de Dios, que es Cristo, puesta a cuenta tuya. Justicia imputada sobre el hombre, pecados imputados sobre el santo Hijo de Dios. Todos nosotros queremos la gloria, todos nosotros buscamos tener la corona, todos nosotros buscamos ser reconocidos. Sin embargo, en el cristianismo esto no es así. Esto que acabo de decir, que todos nosotros, esto es la forma natural que el mundo se mueve. Pero tú y yo vivimos en el mundo de engaño y de mentiras que el diablo ha puesto en esta sociedad y en esta cultura en que vivimos, donde tú eres el centro de todo el universo. Pero en el cristianismo todo es por Él, en Él y para Él. Porque todo por Él fue creado y nada fue hecho sin Él. ¿De quién estoy hablando? Del fundamento del universo entero, que es Jesús. Si ha sido el fundamento del universo entero y todo por medio de Él fue creado, ¿acaso un verdadero creyente, que es un ladrillo en la iglesia, que es el edificio de Dios, acaso no va a ser, o va a ser, mejor dicho, de una manera diferente? Por supuesto que no. Jesucristo es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana, en la cual la mayoría de nosotros nacimos? Obviamente acudimos muchos domingos a misa, mientras nos llevaron nuestros padres, hasta que nos rebelamos y dijimos se acabó. Por lo menos estoy hablando de mi caso. A los 18 dije, mamá, ¿sabes una cosa? Se acabó esto. Yo voy a ir solo cuando yo quiera. ¿Saben qué? La Iglesia Católica Romana da el Evangelio, sí lo da, pero tienes que agregarle a Cristo las buenas obras. ¿Por qué? Porque hasta último momento están considerando que Dios va a pesar tu vida al entrar a la eternidad en la resurrección de los muertos, valorando tus buenas obras y tus malas obras. ¿Qué dice el cristianismo? Solo por gracia, que es una dádiva sin ningún derecho, solo por fe, totalmente por la obra regeneradora del Espíritu, solo de acuerdo a lo que dice la Biblia y nadie más, solamente por medio de Cristo, su vida, muerte, resurrección, ascensión y gobierno sobre mi vida, y solo para la gloria de Dios. Son las 5 solas de la Reforma, ¿sí? Es así, eso es lo que hemos creído. Y obviamente Jesucristo es el fundamento, mi amado hermano. Cuidado con querer agregar puntos extras con tu servicio, con querer agregar puntos extras con tus ofrendas, con querer agregar puntos extras con lo que tú quieras. No se necesita nada, pero en Cristo lo tienes todo, y además tu vida como creyente es darlo todo para su gloria. Mis amados, eso es lo natural en un verdadero creyente. Es una persona 24/7. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo deja cada domingo y vuelve a aparecer y meterse a Él cada domingo. Y ahorita lo vamos a ver. El fundamento, Jesucristo y solamente Jesucristo. La obra, ¿qué dice el versículo 12? La obra. Ahora bien,
si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente. Fíjense bien cómo aquí habla de 3 elementos valiosos, preciosos, de alto valor y durables, pero habla de otros 3 elementos que son de muy baja valía y también fácilmente destruibles. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Oro, plata, piedras preciosas contra madera, heno y paja. Son 3 elementos, repito, puros y 3 elementos de poca valor. Y dice, esta obra será probada, la obra de cada uno será evidente. Será evidente. Si tu doctrina, escucha bien, amado hermano, si tu doctrina es de paja, apenas suenen los vientos de un ciclón sobre tu vida, volarás. Y tu fe, ¡piu! ¿Por qué? Porque es paja. Si fuese heno, no se diga, madera, como decía el cuento de los 3 cochinitos, ¿se acuerdan? ¿No se los platicaron a ustedes de niños? Que venía el lobo feroz y que había 3 cochinitos y que el lobo feroz soplaba y se cayó la de pajita, se cayó la de madera, y cuando soplaron en la casa de aquel que tenía ladrillo, no pudo derribar la casa. ¿Se acuerdan de esa historia? Por lo menos en mi época se contaba a los niños. Mis amados hermanos, esta no es un cuento de niños, es una realidad eterna. Somos el edificio de Dios, somos ladrillos, y así lo dice la palabra en Efesios. Somos ladrillos de un edificio llamado iglesia. Y repito, esto es totalmente real, es totalmente espiritual, es totalmente eterno. Y nosotros somos un ladrillo vivo, hermoso ladrillo, que a lo largo de las edades de la tierra, desde Adán y Eva hasta este momento, hasta que llegue el Señor, el edificio será siendo levantado, seguirá siendo levantado. ¿Saben una cosa? ¿Cuántas falsas denominaciones se han quedado borradas del mapa de la historia del cristianismo? ¿Cuántos falsos conversiones se han quedado totalmente ahí, al margen? Recuerdo que por la gracia de Dios, cuando conocimos la verdad del Evangelio, el 2 de noviembre del 91, mi chula y yo, éramos 24 personas que nos fue dado el Evangelio en un hotel en Taninul, 12 parejas. El común denominador era que éramos personas económicamente muy solventes, profesionales, con cierto grado intelectual, y obviamente esa era la meta era agarrar ese tipo de gente para darles el Evangelio. Todos con llanto en nuestros corazones. Nuestro orgullo fue quebrantado por la verdad. Aparentemente, en menos de año y medio, todos y cada uno de los que estuvimos ahí quedaron fuera del Señor. Todos. Y obviamente prácticamente todos divorciados. Y por la gracia de Dios, mi chula y yo hemos pasado 30 años y medio desde ese día glorioso, por la pura bendita gracia. ¿Qué pasó? ¿No se puso el Evangelio? ¿No fue realmente el fundamento Jesucristo? Sí. Se dio el Evangelio, se vio de Jesucristo, se habló del pecado y de la necesidad de arrepentimiento y fe. Pero, ¿cómo se edificó encima de ese fundamento? Mis amados, si nuestro Dios no es aquel que quebranta primeramente la dureza de nuestro corazón para meter exactamente el corazón de carne, nada sucederá. Y puede haber lágrimas, puede haber confesiones, puede haber oraciones, puede haber súplicas, y nada ocurre.
Ahora no se diga más, en esos lugares donde se pone la música clean, clean, suavecita, se apagan las luces, el stage cambia y se empieza a hablar con un tono suave. ¿Quién quiere venir a los pies de aquel que está dispuesto a tomarlo en sus brazos, ensangrentados para alabarle y abrazarle? ¿Quién quiere abrir la puerta de su corazón? Aquel, porque ahí está el carpintero tocando la puerta y solo tú, amado amigo, tienes la llave de adentro, la manigueta para abrirle y dejarlo entrar. Él quiere entrar a convivir contigo. Mis amados hermanos, todo esto es heno, es paja y es basura. Basura, simple basura. ¿Y saben qué va a pasar con esto? Nada, simplemente nada. Emocionalismo puro, humanismo puro, psicología barata y simple control y manipulación en base a un montón de verborrea y un montón de cosas que se acomodan según las necesidades, porque el evangelismo pragmático que le da a cada quien lo que quiere, así levanta miles en una congregación, así. Y ahora es la iglesia fulanita de tal y la iglesia sutanita. Te hablan el evangelio un día, el fin de semana te están bautizando. Y sientes la presencia, y sientes que ya tu corazón cambió, y sientes un montón de cosas, y sigues pecando, y sigues pecando, y sigues pecando, y no hay nada. Simplemente madera, heno y paja. Amados hermanos, estemos conscientes, repito, de que la obra en cada uno será evidente. Será evidente. Sí, el tiempo mostrará la verdad de esa obra. Fue una obra del poder del Espíritu Santo, realmente regenerador de gente que está muerta en sus delitos y pecados y que viene en arrepentimiento a la fe de Cristo Jesús. ¿O fue producto de la obra del predicador? Fue producto del entorno y del ambiente muy apropiado para que las emociones brotaran como brota el sudor en nuestra zona calurosa. ¿Fue producto de qué? ¿O realmente fue oro, plata y piedras preciosas? La gloriosa verdad del evangelio brillando. ¿Por qué? Porque no puedes ocultar la verdad que te ha sido dada. En tus áreas, la que sea, si estás en el taxi, eres un verdadero creyente, estás transpirando a Cristo. Va el chofer y el pasajero y lo trepas al carro y empiezas en la primera oportunidad a predicarle el evangelio. Empiezas a hablarle de las maravillas del Señor. En la primera oportunidad, tu forma de hablar, lo que hablas, lo que dices, lo que haces, todo dice Cristo es la obra. Porque Él es el que está dándome la vida. Mis amados, la iglesia se manifiesta. ¿Cómo vas a levantar un edificio y que nadie lo vea, por favor? Es muy común en nuestra zona ver cuando van a levantar una construcción, ustedes lo han visto. ¿Qué hacen? Primero ponen una barda largota, altota, ¿sí? De puros plásticos negros. ¿Acaso no han visto eso? ¿Verdad que sí? Para que nadie vea lo que están haciendo ahí. O para que no les manden al sindicato de albañiles, para que les cobren los impuestos, etcétera, etcétera. Tantas razones que hay para eso. No, la obra de Cristo en tu corazón y en mi corazón es evidente. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo puede oír. Pero es que a mí nadie me ha dicho que sí soy. Mi amado hermano, simplemente la obra será evidente. Dice aquí en el versículo 13. ¿Por qué? Porque el día, o sea, el brillo del sol, la gloria de Cristo, la luz de Cristo lo dará a conocer. ¿Por qué? Pues con fuego será revelada, con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. El fuego mismo probará la calidad de cristianismo de cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando en las mañanas el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo queda claro una cosa, que el pueblo fue sacado con gran poder, fue liberado del poder de Faraón con maravillas, con juicios.
con señales increíbles y fue llevado a una tierra de promesa. Pero tuvieron que pasar en el desierto. Y en el desierto fueron probados. Mi amado, en tu vida, en mi vida, va a pasar momentos en que sintamos realmente que no tenemos la presencia del Señor, en que sentimos, en que nosotros realmente estamos no viendo con claridad la obra de Dios en nosotros. Y en ese momento más oscuro que puedas tener tú o yo, sin embargo, el Señor no se ha retirado de ti. Sigue siendo acompañado porque el Señor prometió que Él estaría contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, Él está cumpliendo, el que tú no lo puedas percibir. ¿Por qué? Porque la obra está siendo probada por medio de un fuego. Vean conmigo, por favor, Primera de Pedro. Acerca de esto nos dice un poquito más claramente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. O sea, no fuimos nosotros los que aceptamos a Cristo, es Cristo el que nos aceptó a nosotros cuando fuimos enviados del Padre hacia Él. ¿Sí? De hecho, Jesús así lo dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esa es nuestra esperanza. El sello de la salvación es la resurrección de Jesucristo, que fue la muestra que realmente ya hemos sido justificados por medio de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué? La resurrección dice: para obtener herencia, versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible. Jesucristo, al ser levantado de los muertos, mostró que la esencia, la obra de Dios mismo es totalmente incorruptible. Mi amado hermano, tú y yo, este cuerpo de muerte, si no llega el Señor antes, se lo tragarán los gusanos. Pero en cuanto llegue nuestro bendito Salvador, así seremos levantados de la tierra y seremos transformados en un cuerpo de gloria. ¿Por qué? ¿Lo digo yo? No, porque es la verdad de la resurrección del pueblo de Dios ante la verdad de Jesucristo que nos ha dado. Y Él fue el primero, ¿sí? Y dice aquí: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, sin pecado, sin mancha, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, el reino eterno del Señor Jesucristo. Dice: ustedes son protegidos, versículo 5. Son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, pero es que yo ya soy salvo. ¿Cómo es que voy a ser salvo? ¿Cómo estoy listo para la salvación? Mis amados, fuiste salvo. En nuestro caso, mi chula y yo recibimos el Evangelio para nuestra salvación el 2 de noviembre del 91. Y repito, en lo particular no necesitas saber la fecha. Tú sabes nada más que en alguna época de tu vida las cosas dejaron de ser como eran y empezaste a ver las cosas de diferente manera, porque no te diste cuenta cuando naciste de nuevo. Pero repito, el hecho es de que una vez que naces de nuevo, en ese momento eres salvo de la ira venidera. Y cada día, ¿a qué tienes que venir? Al mismo evangelio, arrepentimiento y fe. La vida del creyente no deja el evangelio en un evento aislado. La vida del creyente se sostiene en el poder del evangelio, en arrepentimiento y fe, porque su vida está siendo santificada cada día. ¿Y cuándo vamos a terminar este proceso? En los brazos de nuestro bendito Salvador, en un cuerpo de gloria, y estamos en ese momento seguros ya de que ya entramos en la salvación eterna. Por eso dice aquí, en esa salvación que está preparada para ser revelado en el último tiempo, cuando venga nuestro Señor. Dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, pero se regocijan por lo que viene, pero
ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Sean afligidos, mis amados hermanos, la prueba de nuestra fe es aflicción para nuestra carne. La prueba de nuestra fe le va a doler a nuestra carne, porque si no, no es prueba de fe, porque la prueba de fe se vive en el espíritu de la fe que nos ha sido dado. Lo espiritual a lo espiritual, lo carnal y terrenal a lo terrenal. Nuestro corazón engañoso y perverso, nuestro ego lastimado, nuestras emociones que siempre son tan fluctuantes y se dejan llevar de aquí para allá, totalmente pueden ser arrastradas y afligidas de tal manera. Bendita gracia de Dios para purificar nuestras almas. Dice aquí, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Versículo 7. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, la finalidad de cualquier prueba de la fe es afligir nuestra carne. Y la finalidad última es lo que acabamos de leer, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación y manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ¿cuál es el problema del cristianismo moderno? Que el cristianismo moderno promueve un cristianismo donde Cristo está hecho a tu imagen y semejanza. No estás tú siendo formado a su imagen y semejanza. Y si Cristo Jesús llegó a mostrar ser Dios, pasando por tal grado de aflicción de su alma en Getsemaní, de su cuerpo en esa cruz y en la muerte en esa tumba, ¿por qué tú y yo no vamos a pasar esa aflicción? ¿Quiénes somos nosotros para llamarnos cristianos y no tengamos que pasar por diferentes pruebas de nuestra fe? Bendito sea su santo nombre, porque tenemos su espíritu, el espíritu de Jesús. Bendito sea el Señor, porque si la verdad del evangelio es nuestro fundamento y si el Espíritu Santo ha estado haciendo la obra, poniendo en nosotros la verdad, toda la verdad y todo el consejo de Dios, es entonces donde fácilmente podremos decir cuando viene el tsunami y ya lo tenemos aquí y sabemos que vamos a ser arrasados: gloria a tu nombre por siempre, Señor. Estoy en tu gracia, estoy en tus manos y sé que nada ni nadie, ni siquiera ese tsunami que viene, me arrebatará de ti. Nada ni nadie, porque Él está conmigo. Y entra el tsunami y de pronto nos vemos flotando encima de las circunstancias por la bendita gracia. O de pronto nos vemos a los pies del Cordero, alabando con todo el pueblo de Dios. Sea cual sea el momento, sabemos bien que estamos en el perfecto gozo, que es nuestra fortaleza, el gozo de nuestra salvación. Cristo Jesús, el fundamento. Cristo Jesús, el que sigue obrando su perfecta voluntad en nosotros a través del Espíritu de Jesús, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención final. Mis amados hermanos, la prueba de nuestra fe es una realidad y obviamente la prueba tiene también resultados. En Santiago 1 nos dice la palabra claramente: tenga la prueba de su fe, ¿qué? El resultado. ¿Cuál es? La paciencia. ¿Sí? Si ustedes ven el capítulo 1 de Santiago, los primeros 8 versículos, dice claramente: seremos afligidos con diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra perfecta, para que no les falte cosa alguna. Y si alguien no tiene sabiduría en medio de la prueba, pídasela a Dios, porque Él tiene abundante sabiduría para dársela, pero pidan, asegurándose que realmente recibirán, porque aquel que pide fluctuante, o sea, dudando de lo que va a recibir, no recibirá nada. Mis amados, es la verdad. Pasar el tiempo de aflicción desespera, a nuestra carne desespera. La paciencia es fruto de la aflicción de la fe de un verdadero creyente. Y saben una cosa, bendita paciencia,
porque muestra la obra de perfeccionamiento que el Señor quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. Repito, esa es la obra probada. Sigamos en nuestro texto, por favor. En 1 Corintios 3, claramente dice en el versículo 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, si permanece la obra, recibirá recompensa. ¿Sí? Si la obra de alguno, versículo 15, es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Él será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Vamos a hablarlo de esta manera. Si lo consideramos en cuanto a que son creyentes en una iglesia donde realmente al rato el hombre o siervo dejó el evangelio verdadero, pero vino otro y empezó a edificar teología, entre comillas, falsa teología de la prosperidad, y empezó a meterles basura de que entre más juntas también dinero, y Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere llenarte de fe. Ustedes saben de qué estoy hablando, porque es lo que predomina en el ambiente. Mis amados, obviamente esa gente cuando se está muriendo y el pastor viene y le dice, te faltó fe, por eso no estás recibiendo tu sanidad. O viene otro pastor y le dice, no, mi hermano, es que tienes un pecado ahí y por eso te estás muriendo, porque Dios te está castigando, le estás dando lugar al diablo. Y mientras no te arrepientas, te vas a morir del cáncer que traes. Al pobre individuo que está sufriendo por la aflicción, todavía vienen y lo pisotean y le echan encima todas las rocas que pueden y lo apedrean. Sin misericordia, en una forma de crueldad, inclusive religiosa, y una opresión increíble. Pero así se mueven en estos tiempos las cosas dentro del llamado cristianismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa gente que le dieron basura como teología, ¿se va a ir al infierno? Mi amado hermano, no. Si tenía el fundamento que es Cristo, se va a morir a lo mejor casi quejándose de cómo es posible que haya llegado hasta ese punto. Se va a morir a lo mejor pensando que tiene un pecado oculto. Se va a morir pensando a lo mejor que su fe fue tan débil, pero sin embargo va a ser salvo. Ahora vamos a ponerla de la otra manera. Que alguien está dando la poca doctrina que conoce, o sea, les da a la gente lo que tiene, no se ha preocupado por estudiar, por capacitarse, ser autodidacta, entrar a un seminario, etcétera, tantas maneras que hay, y le sigue dando a sus ovejas lechita, y esa congregación se va haciendo chiquita. ¿Por qué? Porque de pronto son zarandeados por diferentes circunstancias. Y de pronto ya no tiene iglesia. Y entonces el pastor. Y entonces esta obra se acabó. Sí, pero él es salvo. Porque él tiene el evangelio verdadero. Y él dejó el evangelio verdadero, el fundamento. Entonces, sea que lo veas desde este punto de vista o de este punto de vista, al final la persona es salva. ¿Qué es lo que vamos a hacer al rato, ¿no? Al terminar esta reunión, siempre, cada domingo, celebramos Santa Cena. Tomamos la Santa Cena. Y la primera lectura que damos siempre es la advertencia que nos da el Señor a nosotros. Si tú tomas la Santa Cena indignamente, Dios puede matarte o Dios puede enfermarte. Porque lo estás haciendo de manera indigna, sin saber y reconocer y poder discernir en el Espíritu aquello que hubo en la cruz por medio de Cristo. ¿Y qué dice? Que si tú te mueres, ¿vas a perderte en el infierno? No, dice, vas a ser juzgado por Dios y vas a ser muerto y vas a ser enfermo, pero sin embargo no serás condenado con el mundo. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos ya diferentes panoramas en donde esa obra puede perderse, pero sin embargo, ¿qué dice aquí el versículo? Sin embargo, él será salvo, Pero qué mejor terminar la carrera bien y todo, con cáncer o lo que sea, o con un balazo en la cabeza, si eso es así como el Señor me va a llevar a su gloria, pero con el gozo y con la total certeza de la fe, firme en la roca, mirando cara a cara a mi Señor y Salvador Jesucristo, y no tambaleándome, pero al final de cuentas,
Nos encontraremos tanto los que dudaban como los que estaban totalmente firmes y crecieron verdaderamente en el conocimiento de Dios y en su gracia. Los dos terminaremos en su gloria cuando tuvimos verdaderamente el fundamento que se llama Jesucristo. El evangelio verdadero que te trae a tu vida arrepentimiento de pecados y fe y descanso en Él. Ahora, ese fue el segundo aspecto, el fundamento, la obra que siempre va a ser probada por el fuego. Y el tercer aspecto, el templo. El templo, dice en el versículo 16, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben ustedes lo que es? O sea, ¿no te das cuenta quién eres tú? Cada uno de ustedes, mis amados hermanos, son un templo. No solamente la iglesia es el templo del Dios viviente, sino que cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, somos un templo santo, lleno del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. ¡Qué tremenda responsabilidad! Y si no fuese por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, no seríamos fieles. Si así fallamos, y la palabra claramente dice que somos infieles. ¿Pero qué dice? Pero Él permanece fiel. Fallamos, sí. Pecamos, sí. Pero su Espíritu nos redarguye y nos trae ¿qué? Arrepentimiento y fe nuevamente. El Evangelio sigue vivo y sigue activo, santificándonos. Bendito Evangelio, glorioso Evangelio, la gloria de la gracia de Dios, favor totalmente inmerecido, poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. Primera de Corintios 6, vean conmigo por favor, dice en el versículo 18, versículo 17, Primera de Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario, el que tiene sexo sin estar casado, peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Pues por precio ustedes han sido comprados, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Mi amado hermano, ¿te das cuenta? Somos templos del Espíritu de Dios. ¿A quién pertenece este templo? A Dios. A Dios. Tanto el Espíritu es de Dios como el templo es de Dios. Así lo dice aquí este versículo en 1 Corintios 6. Ahora, repito, no es un peso mayor de responsabilidad, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida diaria? ¿Estamos realmente alimentando el espíritu o alimentando nuestra carne? ¿Estamos realmente viviendo para gloria de Dios, que es al cual pertenece nuestra vida? ¿O estamos viviendo para gloria nuestra? ¿Para quién vivimos? ¿En quién nos movemos? Mis amados, Pablo está hablando esto con la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto necesitaba nuevamente volver al fundamento de su fe, que es Cristo y el Evangelio de Cristo. Pablo está hablando esto con los creyentes en Corinto, porque muchos, su vida cristiana, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, ya en la iglesia uno estaba fornicando con la madrastra que tenía ahí en la iglesia, también miembro de la iglesia, había sexo y todo, y había tantas cosas dentro de la iglesia en Corinto. Pero Pablo está escribiendo esto, confiando en que el Señor puede traer limpieza dentro de su iglesia y confiando que aún la obra no ha sido terminada
Y obviamente esa es nuestra confianza, que el que empezó en cada uno de nosotros, en ti y en mí, la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El fundamento es Cristo. La obra que hay en tu vida va a ser probada con pruebas de aflicción y de fuego. Y obviamente tienes que estar consciente que tú no te perteneces a ti mismo. Eres un templo de Dios, santo para ser santo, porque el Espíritu Santo es el que te ha hecho templo de Dios. Que Dios nos conceda luz en esta palabra para que la semilla que ha sido plantada fructifique para gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y suplicamos en el nombre de Jesús que por tu Santo Espíritu reveles a nuestro hombre interior qué es lo que me has hablado. ¿Cómo puedo responder a ti? ¿Qué quieres que haga? Amigo, que no estás en Cristo, que has vivido hasta el día de hoy en fornicación, con tantos y tantos y tantos deleites que te ofrece el mundo. Ven a Cristo, deja sobre Él tus pecados y vuélvete a Él. Ven a Él. Si estás cansado, si estás totalmente desanimado, Él te hará descansar. Vamos a orar un momento y repito, responderle al Señor a esta palabra que Dios nos da. Por amor, por misericordia y para que la gloria de Dios siga siendo manifiesta en tu vida y en mi vida. Tomemos un tiempo, repito, con el Señor a su